Hola nuevamente amigos de YouTube, es un gusto para mí volverlos a saludar. Lastimosamente, este ya es mi último video, mi clase número 10 para subir al canal de YouTube y dentro de mis planes es la clase del plan número 11. Gracias a Dios, pues con esto concluyo mi etapa de la práctica docente supervisada en cuanto a la práctica directa de lo que es la elaboración de los planes y también lo que es la transmisión de la clase propiamente dicha. Yo, en primer lugar, quiero agradecerle a Dios por darme la oportunidad de estudiar y sobre todo por darme la oportunidad de estudiar en una universidad tan prestigiosa y grande como lo es la Universidad de San Carlos de Guatemala. También le doy gracias a Dios por permitirme estudiar el profesorado de enseñanza media y también el técnico de administración educativa en el Centro Universitario del Suroccidente. Gracias a mis compañeros de grupo, somos el grupo número 5 de práctica docente supervisada. Y también pues quiero agradecerle a mi familia que me ha apoyado y por supuesto a la licenciada Mónica Sharon Gómez Hernández, que ha sido un bastión muy importante en el aprendizaje con todas sus técnicas y todos sus métodos que nos ha impregnado para que nosotros podamos pues trabajar de la manera más acorde y de la manera más actualizada en cuanto a este nuevo medio. Bueno, como pueden darse cuenta, este es mi plan de clase número 11 de 11, ya es el último, y vuelvo a reiterar, es mi video número 10 en el canal de YouTube. Ahí están mis datos personales. Yo única y exclusivamente trabajé en el CNB solo para tercero básico. La competencia es la misma que me ha acompañado en todas estas clases, que es la que busca que se redacte textos con autonomía, claridad, concisión, sencillez, organización, cohesión, coherencia y adecuación según el contexto y la intencionalidad. Los temas, pues el declarativo son las oraciones compuestas y complejas y su orden. Los procedimentales es escribe oraciones simples y compuestas atendiendo a la estructura de la oración, y los actitudinales aprecia la comunicación que deriva del uso de oraciones compuestas y complejas. En el caso del indicador del logro es el 3.2, que es que redacta textos gramaticalmente correctos. Los niveles son el de comprensión o conocimiento y del saber hacer o aplicación. Y aquí están mis actividades, mis recursos, internet, diapositivas de PowerPoint, aplicaciones complementarias, página de internet, teléfono. La evaluación la vamos a hacer por medio de un formulario de Google Forms, esto al finalizar la clase. Y por último, en mi plan aparece mi firma y la firma de mi asesora. Entonces, enseguida vamos a elaborar y a dar a conocer todo lo que es esta temática de las oraciones compuestas y complejas. Bueno, entonces vamos a darle inicio a la clase. Esta es mi presentación. El tema, como lo venía diciendo, es oraciones compuestas y complejas y su orden. Y bueno, vamos a arrancar con la pregunta: ¿qué es la oración? Para poder nosotros entender qué son las oraciones compuestas y complejas, vamos a iniciar con saber qué es una oración. Y bueno, vemos ahí que es una unidad sintáctica con sentido completo, pero también vemos que está conformada por dos partes, el predicado y el sujeto, tomando en cuenta que el sujeto es el que puede ser expreso o puede ser implícito. También vemos que el sujeto es el que efectúa la acción o es de quien se dice algo dentro de la oración. El predicado, en cambio, especifica la acción que va a realizar el sujeto. Es más que todo lo que el sujeto dice o hace. Es a lo que nosotros le llamamos como el núcleo determinado por el verbo. Dependiendo de la fonología, dice que las oraciones están delimitadas por pausas y con una entonación determinada. Se clasifican por la actitud del hablante y por su estructura sintáctica, de tal manera que nosotros vamos a ver la clasificación de la oración en cuanto a la actitud del hablante, que está compuesta por oraciones enunciativas, las cuales son las que comunican hechos, situaciones o ideas, y las interrogativas solicitan información de manera directa o indirecta.
En el caso de las oraciones exclamativas, expresan emoción y asombro. Las exhortativas son las que expresan un orden y exigencia o prohibición. Las desiderativas expresan deseo. Y por último, dentro de la cuestión de las oraciones, según la actitud del hablante, tenemos las dubitativas. En cambio, en lo que respecta a la estructura sintáctica, se dividen según la existencia o no del sujeto. Eso tiene que ver la estructura sintáctica. Es decir, que pueden ser solo predicativas, que solo tienen un núcleo, o pueden tener el otro núcleo que solo es el sujeto. Por ejemplo, el niño bonito nos está hablando de una oración que solo va a tener una parte, no está completa. Ahora vamos a ver lo que son las oraciones simples, porque también para poder entender que es una oración compuesta y compleja, vamos a partir por entender primero que es una oración simple. Estas son unidades de sentido que tienen autonomía sintáctica y que se componen por un único predicado. Es decir, que una oración simple va a tener el sujeto, pero un solo predicado. Todavía no llega a la situación de ser compuesta, mucho menos compleja. También nos dice que todos los verbos de la oración corresponden a un mismo sujeto y por lo tanto están alojados en un único predicado que puede ser simple o compuesto. Y las oraciones simples, como yo lo venía diciendo, solo poseen un predicado. Ahí tenemos un ejemplo. Juan tenía hambre. El sujeto es únicamente el nombre Juan y tenía hambre es el predicado. Y como vemos, solo hay un verbo que está en la parte donde dice tenía. La oración compuesta. Ya que hemos visto qué es la oración, qué es la oración simple, ahora vamos a ver qué es la oración compuesta. Aquí nos dice que es aquella que está formada por la unión de dos o más oraciones o proposiciones. Esa relación dice que cuando se da o cuando se establece entre ellas pueden ser de coordinación, de subordinación o de yuxtaposición. Ahora vamos a ver esta división de la que menciona acá. Pero dice, dos o más oraciones o dos o más proposiciones establecen una relación que puede ser de coordinación cuando se encuentran en el nivel jerárquico igualitario o de un mismo nivel jerárquico. Es decir, cuando las dos tienen autonomía sintáctica y semántica y no depende la una de la otra. Entonces, ahí nos encontramos con una oración en relación de coordinación. Para formar la oración compuesta, estas dos oraciones se unen a través de un texto o por medio de un texto. Aquí vemos un ejemplo. ¿Lo has leído en el periódico o lo has visto en la televisión? Como vemos, aquí hay una oración, o sea, estas dos proposiciones, lo has leído en el periódico y la otra que dice lo has visto en la televisión, son dos proposiciones independientes, es decir, ni una depende de la otra. Pero el nexo que permite que sea una oración compuesta es la letra O, que como sabemos es una conjunción que sirve para unir, como lo hemos visto sobre todo en el tema anterior, sirve para unir palabras de igual valor sintáctico. La oración compuesta, vamos a ver acá, ejemplos. Juan lee un cuento. Aquí vemos que aquí hay una cuestión de subordinación. Alex pinta un paisaje. Hay una oración subordinada. Juan lee un cuento y Alex pinta un paisaje. Al unir estas dos tenemos Juan lee un cuento y le agregamos el nexo y entonces vamos a tener Alex pinta un paisaje. La proposición 1, Juan lee un cuento, y la proposición 2, Juan pinta un paisaje, es lo que forma una oración compuesta. Veamos otro ejemplo. El alumno recibió una sanción. Aquí tenemos una oración subordinada. Le vamos a agregar el alumno que llegó tarde, ya le estamos agregando un nexo, recibió una sanción. Estas dos proposiciones, el alumno y recibió una sanción, se le agrega ese nexo
que ya sería una proposición subordinada, y ya tenemos también una oración compuesta. Vamos a ver los tipos de oraciones compuestas que ya veíamos anteriormente. La primera dice oración compuesta coordinada. Van a ser coordinadas aquellas que no presentan relaciones de dependencia sintáctica entre las proposiciones que la forman. En el caso de las subordinadas, se va a hablar de ellas en los casos en que una proposición desempeña una función sintáctica dentro de otra. Esto quiere decir que tiene que existir una dependencia de unas proposiciones respecto a las otras para que puedan ser subordinadas. Y las yuxtapuestas dice que son aquellas oraciones compuestas cuyas proposiciones no están unidas por ningún nexo, sino que simplemente están una junto a la otra. Vamos a ver este cuadro. Los tipos de oraciones compuestas por coordinación vendrán dado por la conjunción coordinante que realice el enlace. Y aquí vemos unos ejemplos. Tenemos tipos, significados y ejemplos. Aquí vamos a hablar solo de oraciones coordinadas. Estas a su vez se dividen en copulativas. Dice que son las proposiciones que suman sus significados. Ahí tenemos un ejemplo. Juan canta y Gloria escribe. Tenemos las disyuntivas, que son las que presentan dos opciones que se excluyen. O dejas al niño o le das de comer. Ese es el ejemplo. Ahí vemos que hay dos nexos, ¿verdad? Tenemos las adversativas. Dice que la segunda proposición corrige a la primera. Por eso se llaman adversativas. En el ejemplo dice, es un libro corto, pero es muy interesante. Como que de primero se le hace una especie como de exclusión, pero luego se le incluye, ¿verdad? Es un libro corto, pero es muy interesante. O sea, tiene algo malo, pero tiene algo bueno también, ¿verdad? Tenemos las distributivas, que son las dos proposiciones que entran en alternancia. Es decir, una alterna a la otra. Dice, esta tarde ya salía el sol, ya se escondía. Ahí vemos que también hay algo que separa estas dos proposiciones, que es un signo de puntuación como lo de la coma. Esta tarde ya salía el sol, ya se escondía. Es como cuando alguien dice, ya está que sale, ya está que entra y no se decide, ¿verdad? En este caso es una expresión acerca de la salida del sol, que salía y se escondía. Tenemos las explicativas, que dice que la primera proposición es aclarada por la segunda. Dice, los hombres somos omnívoros, es decir, comemos de todo. Ahí está prácticamente explicando por qué se dice que el hombre es omnívoro. Muy bien, ahora vamos a ver lo que son las oraciones subordinadas. Estas también tienen subdivisiones. Está en primer lugar las sustantivas. Dice que funcionan sintácticamente como un sustantivo. Y aquí vemos, me gusta que vengas pronto. El segundo ejemplo dice, me dijo que no vendría. Entonces, estamos viendo que la sustantivación se da en la parte negrilla que está subrayada, que vengas pronto y que no vendría en la siguiente oración. Tenemos las adverbiales, es decir, que llamémoslo de esta manera, el adverbio pasa a ser la parte del sujeto. Dice, funcionan sintácticamente como un adverbio. Lo hice cuando me dijiste. El segundo ejemplo, lo coloqué donde me indicaste. Entonces ahí vemos que estos adverbios se vuelven la parte principal del sujeto. Tenemos las adjetivas, y esto dice acá que puede ser relativo. Pueden funcionar como un adjetivo. Dice, el jersey que me compré ayer se estropeó. Y los alumnos que estudian aprobarán. Por último, tenemos las oraciones yuxtapuestas. En las oraciones yuxtapuestas miramos que dice aquí un ejemplo, la mujer salió de su casa, coma, se detuvo asustada, y hay otra coma, vio que su hijo no estaba. Esta es una parte muy importante de la oración yuxtapuesta, los signos de puntuación que son los que separan cada proposición.
Carlos es estudioso, aprobará el curso. Como quien dice, Carlos es estudioso, ¿por qué? Porque va a aprobar el curso, ¿va? María llegó a la casa de su amiga Ana, conversó con ella, luego se fue. Ahí estamos viendo nosotros la yuxtaposición. Y vine, vi y vencí. Tres expresiones, tres proposiciones que forman otra yuxtaposición. Ahora vamos a ver lo que es la oración compleja. Ya vimos la oración simple, la oración compuesta y ahora vamos a ver la oración compleja y por qué es que se le llama compleja. Dice acá que una oración compleja es la que está formada por la unión de dos o más oraciones, igual que la compuesta, pero en ella se establece una relación de subordinación. Ahora vamos a ver. Dos o más oraciones establecen una relación de subordinación cuando no se encuentran en el mismo nivel jerárquico. Vean esta diferencia de la compuesta. Allá la relación de subordinación era, pero que tenían relación del mismo nivel jerárquico. En cambio, en esta no hay un mismo nivel jerárquico. Y esa es la primera diferenciación con la oración compuesta. ¿Qué quiere decir esto? Dice que en caso de haber una oración principal y otra u otras oraciones que sean oraciones subordinadas a la principal, este es el caso de esto, ¿verdad? Es decir, una oración principal va a tener una o más oraciones subordinadas. Por ello, la oración subordinada, aunque interiormente tendrás un propio significado y una propia estructura, va a desempeñar el papel o tendrá una función sintáctica, pero dentro de la oración principal. Aquí vemos un ejemplo. Hoy necesito que cuides de tus hermanos pequeños. Ahí vemos que aunque la siguiente parte, que cuide de tus hermanos pequeños, tiene su propia sintaxis, pero depende de la primera. Tiene una oración, o sea, esta está subordinada. Vamos a ver más ejemplos acerca de lo que es la oración compleja. Dice, su temperamento es particularmente inestable. Ahí terminó una oración. Más que todo, ahí terminó lo que es una proposición. Su temperamento es particularmente inestable. A veces ríe, a veces llora. Una oración compuesta, o sea, tenemos dos proposiciones más, pero que están subordinadas al temperamento del que se está hablando. Segundo ejemplo, entremos las sillas. En cualquier momento se larga a llover. Traducido en nuestro entendimiento sería, en cualquier momento empieza a llover, ¿verdad? Vemos también que hay una relación de subordinación con la primera proposición. Ejemplo 3. Me pareció un muy buen documental. Lástima que el sonido no era del todo bueno. Entonces también vemos acá que resaltan subrayados lo que son los verbos. Cuarto ejemplo. Llegó el gran día. Hoy Susana defiende su tesis. Trabajó nada menos que 4 años en ella. Vemos que está compuesta por la oración principal, que es la que está en rojo, llegó el gran día, y luego vienen otras dos proposiciones. Hoy Susana defiende su tesis. Ahí está una segunda proposición. Y la tercera proposición, trabajó nada menos que 4 años en ella. Entonces, estas dos proposiciones, hoy Susana defiende su tesis y trabajó nada menos que 4 años en ella, están subordinadas a llegó el gran día, que es la oración principal. Luego tenemos el quinto ejemplo que dice, las puertas se abrirán a las 14. Solo a partir de entonces se permitirá el ingreso de los invitados especiales y del público en general. Acá vemos que hay una oración principal que luego se le une una oración compuesta. Por eso se forma la complejidad. Ahora yo quiero agradecerles. Este ha sido el tema de las oraciones compuestas y complejas. Como vemos, pues en su paso me permití, porque el tema del CNB solo decía oraciones compuestas y complejas, pero
me permití agregar lo que era la oración en sí para refrescar un poquito y tener más detalles del tema total. Y también lo que era la oración simple, que para mí me pareció importante poder recalcar la oración simple para luego poder comprender lo que es una oración compuesta y una oración compleja. Bueno, pues como lo decía al inicio en la presentación de mi plan, la evaluación la vamos a hacer por medio de la plataforma Google Forms. El enlace va a estar en la descripción. Ustedes pueden darle clic al enlace y luego los va a dirigir hacia lo que es la plataforma de Google Forms. Y pues para más que todo sintetizar esos conocimientos o ese aprendizaje que pudieron haber adquirido con este tema, la verdad el tema es bastante amplio, pero yo espero que con lo que se haya hablado, con lo poco o lo mucho o lo suficiente que se haya hablado hoy, pueda servir para un aprendizaje de las personas que lo puedan observar y especialmente de los estudiantes del ciclo básico. En lo personal, yo quiero agradecerles mucho, que Dios les bendiga y primeramente Dios en un futuro pues seguiré subiendo videos de índole educativa como estos. Muchas gracias y bendiciones.